una de las cosas que veo que pasa cuando vivimos una ruptura muy dolorosa es que le cogemos mucho miedo a nuestra próxima relación. De hecho, llegamos a pensar que nunca más vamos a volver a enamorarnos, que nunca más vamos a encontrar a alguien, pero uno de los miedos que tenemos es ese, ¿no? Es como volver a sufrir, volver a pasarlo mal. Por eso yo siempre una de las cosas que aconsejo, y es uno de los trabajos que hacemos, es definir muy bien cómo quieres que sea tu relación de pareja. No solo la persona, sino la relación como tal. Porque muchas veces cuando empezamos relaciones muy jóvenes, las empezamos un poco por inercia. Conocemos a alguien, nos hace gracia, conectamos un poco y ya de ahí desencadena una relación. Pero muchas veces nuestros criterios de elección no son los que son después de haber vivido las consecuencias de una relación mala. Entonces es importante que empecemos a definir. Y a pesar de que esto es un ejercicio bastante profundo, porque entramos en cómo nos queremos sentir en esa relación, cómo queremos que sean como los patrones de conducta en la relación, sí que es verdad que hay dos ejercicios muy simples y muy fáciles que me ayudan mucho a trabajar con personas que tienen esto bastante bloqueado y que no saben por dónde empezar a definir lo que sería para ellos una buena relación. Y son los siguientes. Y es, por un lado, pensar en qué relaciones, en este caso de amor, de pareja, admiras. En mi caso, yo recuerdo y puedo emocionarme al pensar en dos relaciones que yo admiro y siempre he admirado muchísimo de amor, que son justamente de mis abuelos, de mis 4 abuelos, ¿no? O sea, las dos parejas. Por un lado, porque los abuelos de parte de mi padre, desde muy jovencitos, desde los 40 años de mi abuelo más o menos, él se jubiló y vivieron una vida muy juntos, o sea, pasaban mucho tiempo juntos, todo lo hacían juntos, iban a trabajar al campo juntos y vivieron muchísimas cosas. Y para mí eso era admirable porque yo lo que solía ver eran relaciones que se llevaban bien porque estaban mucho tiempo separados. Y para mí ellos eran el ejemplo de cómo puedes pasar mucho tiempo con tu pareja cuando te llevas bien y construyes una vida súper bonita, porque todo lo haces con tu pareja, todo, entendiéndome, de una forma saludable, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, mis otros abuelos, también yo admiraba mucho que mi abuelo era un hombre como súper tradicional, un hombre que se iba a trabajar fuera de casa y mi abuela era la que se encargaba de todo en casa. Y una vez que mi abuela tuvo un accidente y se rompió la cadera, mi abuelo adquirió ese rol y ayudó a mi abuela en todo. O sea, de repente él se encargaba de la casa, se iba a hacer la compra, cosa que para él era impensable. Y a mí me encantaba ver cómo él había dejado de lado como esa imagen de hombre que él tenía en su cabeza para cuidar a mi abuela. Perdón, que esta señorita estaba ahí con hambre. Esto nos ayuda a ver qué cosas muy probablemente nosotros no teníamos en nuestra relación de pareja, porque cuando a mí me emociona tanto ver cómo mi abuelo cuidaba a mi abuela, es porque probablemente no sea algo con lo que yo haya vivido, es algo que me sorprende para bien y me emociona, con lo cual hay un indicio de que, oye, a mí me gustaría sentirme más cuidada en una relación de pareja. Y por otro lado, yo nunca había vivido tampoco el compartir mi vida con una persona con la que tuviera tantas cosas en común, que pasar tiempo con ella fuera un regalo. De hecho, yo siempre tenía parejas con las que no tenía tantas cosas en común y por eso a mí me emocionaba tanto ver cómo mis abuelos congeniaban tanto, que tenían hobbies en común, les encantaba el mismo trabajo, con lo cual tenían temas de conversación conjuntos, disfrutaban de pasar el tiempo juntos, disfrutaban de ir a bailar juntos y eso a mí me emocionaba porque yo no lo tenía, para mí no era algo normal, algo habitual. Y luego por otro lado, y yéndonos al otro extremo, también es muy útil ver qué relaciones de alguna manera yo critico, porque detrás de esa crítica, a veces, no siempre, pero a veces existe un poco de envidia. Y esto a veces es muy difícil de reconocer, pero por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que hace muchos años, yo de alguna forma, entre comillas, y a veces entre broma y broma, criticaba a una pareja de amigos en los que él siempre estaba muy pendiente de ella, iba a buscarla a todas partes, era como mucha atención. Y yo de alguna manera eso lo veía mal, veía como que ella le necesitaba demasiado, como que él era demasiado dependiente, de alguna manera siempre encontraba la excusa como para, entre broma y broma, soltar algo así. Y luego, reflexionándolo bien, me di cuenta de que en el fondo eso escondía un anhelo, por mi parte, de ser cuidada de la misma manera. Me resultaba más fácil pensar
que yo no recibía ese cuidado porque no lo necesitaba o porque yo no quería colocarle a él en esa posición, cuando en realidad quizá era lo que yo más anhelaba, era lo que a mí más me hubiera gustado, una persona que estuviera pendiente de mí y que hubiera un cuidado mutuo entre ambos, no solo de mi parte hacia la suya. Así que bueno, estos 2 ejercicios pueden ser un buen inicio para empezar a profundizar en este tema. Y nada, si quieres comentar cualquier cosa puedes hacerlo aquí en comentarios para que hablemos un poco o escribirme en privado por Instagram y estamos en contacto, nos vemos en el próximo vídeo.